Parte del problema grande que tenemos hoy, y en lo que yo veo que radica mucho de lo que nosotros sufrimos en este momento del tiempo, tiene que ver justamente con este subconsciente del que les hablaba antes. ¿Por qué? Porque en este subconsciente, como les decía, funciona de manera simbólica y a través de historias. Al subconsciente no le importa si las cosas son reales o no son reales. Lo que le importa es que esa historia se esté contando. Si te fijas, parte de lo que sucede con la posverdad en este instante tiene relación con eso. Con que al subconsciente no le interesa si es verdad o no lo que está pasando. Al subconsciente le interesa que esa historia se esté contando. Entonces, si la historia se está contando, aunque no sea cierta, para el subconsciente eso es lo que está marcando tu vida en este momento. Y ese es el mundo interno que se está moviendo en este instante. Por eso es que no vas a poder ir a convencer a alguien que tiene esa historia dentro de ellos con hechos. No va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento del tiempo? Que nosotros cada uno estamos con subconscientes distintos unos de otros. Y esto es algo más o menos nuevo en la historia de la humanidad y que tiene que ver con nuestro proceso de vida como sociedad y como cultura. Hasta hace 300 años atrás, más o menos, cuando empieza a separarse la idea de la iglesia y la ciencia, antes de eso, el subconsciente que nosotros teníamos era uno solo, no había separación. Y esto es parte de lo que se da cuenta Jung en su proceso de enfrentamiento con el inconsciente, cuando escribe gran parte de lo que es el libro rojo. Se da cuenta que la religión anteriormente lo que hacía era crear un subconsciente igual para todos. Entonces, para todos la historia interna era la misma, era la historia de la Biblia, la historia de la iglesia, la historia del catolicismo. Y sin embargo, en ese subconsciente igual se van guardando cosas, se van reprimiendo algunas, pero de eso vamos a hablar también más adelante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros decidimos como cultura, como seres humanos, como grupo humano, separar la ciencia de la religión, comenzamos poco a poco a separarnos de ese subconsciente unitario que tenemos todos en conjunto y comenzamos entonces a generar una forma en que tenemos nosotros mismos que crear nuestro subconsciente. Para que entendamos un poco más, el subconsciente cuando nosotros nacemos aún no existe y nosotros ocupamos esa parte de la conciencia de nuestros padres o nuestros cuidadores. Entonces, eso sucede hasta más o menos los 5, 6, 7 años. Depende con quién hables, más o menos, pero ese es el rango en el que te vas a encontrar con eso. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente, cuando nosotros todos teníamos las mismas creencias y la misma formación de lo que es la creación del mundo, que era la creación religiosa en sí, Adán y Eva o los 6 días de la creación divina, lo que sucedía es que todos teníamos ese mismo subconsciente y este molde, por así decirlo, de cómo funcionaba nuestro mundo interno. No había separación entre uno y otro en ese sentido. Cuando empezamos a creer distintas cosas y a tener distintas historias de la creación, y entonces ya no tenemos solamente a Adán y Eva en el paraíso, ya no tenemos solamente la creación de los 6 días de Dios en el Antiguo Testamento, sino que además empezamos a tener la creación mediante el Big Bang o la teoría de la evolución o cualquier otra forma de creación que empezamos a tomar como real, el subconsciente de nosotros comienza a cambiar. Y entonces cuando empezamos a tener hijos, el subconsciente que les instalamos a ellos, del cual los padres están embarazados hasta los 5 o 6 años, comienza a crearse entonces, no de la misma manera que el resto. Y esto por esto es lento, porque toma varias generaciones en poder moverse y generarse el cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hoy, al no tener completamente ese subconsciente religioso, no todas las personas lo tienen de la misma manera, porque creemos distintas cosas y porque tuvimos padres que creen distintas cosas, hoy lo que pasa es que entonces yo tengo un subconsciente muy distinto del que de las otras personas. Y eso hace además que yo tenga que buscar mi propia forma de tener una teoría de la creación o una idea de cómo fue creado el mundo. Si no la tengo, mi subconsciente está prácticamente a la deriva y el mundo interno está completamente desordenado. Los pueblos originarios, y no solamente los pueblos originarios de América, sino que de todo el mundo, antes de la formación de las religiones formales, podríamos decir que también siempre tenían un rito o un mito de creación completo para poder entender cómo funcionaba el interior. Los dioses griegos son eso, son formas en que el interior de nosotros, el mundo interior, funciona. Entonces, el desafío que tenemos hoy es que no tenemos 100% claridad o creemos que no es importante ese
momento de la creación que tenemos adentro, esa teoría de la creación o mito de la creación que tenemos dentro, y entonces al no tenerlo, o al tenerlo vagamente, o tener dudas y no estar completamente entregados a ese mito de la creación, que es algo normal en este momento del tiempo, necesitamos comenzar a armarlo de alguna manera de forma interna. El desafío está en que ahora tenemos que armarlo solo, tienes que armarlo solo, sola. Eh, y para eso se necesita acompañamiento, y eso es parte de lo que yo hago cuando trabajo con grupos de gente, el poder acompañarlos a que ese tipo de cosas suceda, porque eso es lo más importante en este instante, que puedas comprender cómo funciona ese mundo interior y puedas comenzar a darle forma a ese mundo interior. Y de eso se trata gran parte de lo que seguiremos conversando un poco más adelante.